Bendiciones tengan en este día cada uno de los que buscan aprender sobre la palabra de Dios, donde hay tanto que conocer, reflexionar, profundizar, comparar, analizar y, en fin, estructurar nuestra vida con propósito, conociendo cómo el propósito es un plan que Dios hizo para cada uno de nosotros. Y por eso, aunque vivamos fijándonos qué hacer en nuestra vida diaria a través de metas que muchas veces nos hemos trazado sin darnos cuenta que pueden estar fuera de los planes de Dios y se vuelven entonces una tormenta. Él ya tiene un plan que va a perdurar hasta la eternidad y usted forma parte de esa planeación. Es por ello que deberíamos empezar a conocer la palabra desde pequeños, pero muchos de nuestros ancestros ni la conocieron. Por el accionar de Dios a través de su Hijo Jesucristo, al que le dio poder y autoridad para formarnos, para buscarnos, para permitir que el camino encontrara usted hoy personas o situaciones que aparentemente le vienen a complicar la vida, que le roban la paz. Pero hoy le digo, Dios está alineando a las personas y a esas cosas o situaciones donde usted lucha el día a día por cambiarlas. Reciba un consejo. Solo Él es capaz de cambiarlas, de volver algo malo en bueno o algo malo en necesario. Por eso, una palabra para el Espíritu con Jenny Joya le trae nueva enseñanza para que usted sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios, que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar cómo hoy he llamado el devocional. Solo Él cambia las cosas. Y en este versículo bíblico de Génesis 50:20 que nos acompaña hoy, quiero que sepan que fueron las palabras que pronunció José a sus hermanos, quienes lo habían vendido como esclavo, porque le tenían envidia. José tuvo que vivir años de dolor, de injusticia, de sufrimiento. José llegó a ser el gobernador de Egipto y en tiempos de hambruna salvó a su familia y a muchas naciones. Dice la palabra en Génesis 50:20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien. Este versículo bíblico o en este capítulo usted va a encontrar una parte del relato de la vida de José, uno de los 12 hijos de Jacob en el Antiguo Testamento. José fue vendido como esclavo por sus hermanos en su juventud y tuvo que pasar muchos años en Egipto, donde finalmente fue elevado a una posición de liderazgo por el faraón. Este versículo bíblico nos habla de que José pudo llegar a remediar esa disputa que tenía con sus hermanos después de la muerte de su padre Jacob. José había perdonado a sus hermanos porque después de todo lo que le habían hecho, reconociendo que Dios los estaba utilizando, que a través de todas esas acciones lo estaban llevando a él a cumplir con un plan, con un propósito. En esta frase encontramos un contexto de la reconciliación de José con sus hermanos. José reconocía que sus hermanos tenían una alta intención de causarle daño, pero Dios usó esa intención para salvar a su familia y a muchas otras personas de la hambruna.
José decía que aunque sus hermanos pensaban que le estaban haciendo mal, él sabía que Dios estaba transformando ese mal en un bien mucho mayor. Así que este versículo hoy destaca la soberanía de Dios y cómo Él puede usar eventos difíciles para lograr un propósito mayor y más beneficioso. Este versículo es una prueba de la gracia y de la soberanía de Dios. Aunque los planes de los hermanos de José eran malintencionados, Dios estaba ahí, trabajando en segundo plano para redimir esa situación. La historia de José demuestra que aunque podemos ser víctimas del maltrato y de la injusticia, Dios es capaz de convertir todo eso en algo positivo. Hoy tal vez le esté pasando a usted, que reniega por esas circunstancias que no le cuadran, que dice no se merece. Pero hoy este devocional le está diciendo, tranquilo, ponlo en manos del que todo lo hace conforme a su voluntad y compruebe que Dios nunca ha tenido pensamientos de mal con usted, sino de bien, porque Él lo hace todo como lo planeó. Él ya escribió el libro de su vida, el día a día. Acorde a su corazón, usted debe estar en paz. Aprenda a reconocer que nada hay mejor que saber que estás en las mejores manos, que te van a llevar a tener una perspectiva de vida en plenitud, en paz, en aceptar que una enfermedad no será para muerte, sino para crecer en fe. Que hoy la historia de José traiga un ejemplo de saber esperar en Dios y dejarte usar por Él, porque podrás estar de últimas en una fila, pero tal vez se abra la puerta de atrás de tu espalda para iniciar por ti. ¿Qué nos enseña esta palabra? Que Dios transforma el mal en bien. Lo que otros planean para destruirte, Dios puede usarlo para tu crecimiento y para su gloria. José sufrió traición, esclavitud, prisión injusta, acoso sexual, pero cada etapa fue parte del plan de Dios. Si hoy tú estás atravesando pruebas que no entiendes, mira hacia el cielo y dile, Señor, yo sé que tú estás obrando, inclusive en esa oscuridad que yo hoy veo. 2. Dios tiene un propósito mayor que tu sufrimiento. José entendió que todo lo vivido no fue en vano, sino que fue el camino que lo preparó para salvar vidas. Tu historia puede ser usada por Dios para bendecir a otros. Así tú hoy no lo comprendas. Tercero, el perdón revela la obra de Dios en ti. José no guardó rencor. Su perdón fue el resultado de una vida transformada por la fe y por la presencia de Dios. Cuando eliges perdonar, estás participando del plan redentor de Dios, porque Dios dio a su Hijo para perdón. No te detengas en lo que te hicieron. Mira lo que Dios va a hacer a través de ti. Tal vez puedas mirar hacia atrás y ver cómo Dios ha usado el dolor de muchos para formarlos. Hoy pregúntate si estás dispuesto a confiar en Él, aunque tal vez lo que te esté sucediendo no lo entiendas, no sepas el por qué. José no entendió todo al principio, pero su fidelidad, paciencia y fe lo posicionaron para cumplir su propio propósito eterno. Así que este versículo nos recuerda que aunque no siempre comprendamos los planes de Dios, podemos tener fe en que Él está obrando para nuestro bien. Confía en medio de la adversidad. Dios está presente y es capaz de usar esa situación para que nosotros le digamos gloria y honra, Señor. Y sobre todo, para que tú tengas crecimiento espiritual. No olvides compartir esta palabra para el Espíritu.
Aunque no lo creas, todos necesitamos ser enseñados para que no caigamos en nuestro diario vivir. Suscríbase a mi canal, que sea de bendición para su vida.